fuertes de confrontación. Este día está registrado en Mateo capítulo número 22, versículo 15. Jesús, hermanos, había hecho algunas alusiones a los dirigentes ortodoxos judíos. En estas parábolas era la parábola de los dos hijos, un hijo que dijo que sí iba a hacer lo que le indicaba el padre y otro que dijo que no. Y el que dijo que no sí lo hizo y el que dijo que sí no lo hizo. Después les habló de la parábola de los viñadores malvados, donde se pusieron de acuerdo para matar al hijo del dueño de la viña. Y luego finalmente les narró la parábola de la fiesta del rey, donde eran invitados, pero finalmente pusieron excusa y todos ellos fueron condenados. Vamos a orar porque esta mañana vamos a hablar, después de que él hizo estas tres alusiones, hizo una confrontación con los tres grupos más fuertes religiosos. Señor, esta mañana ponemos en tus manos nuestras vidas y queremos que este día sea un día de mucha bendición para nosotros y para nuestras familias. Revélanos tu palabra, que sea tu espíritu llevándonos de la mano, enseñándonos tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Así es de que bajo el marco de estas tres parábolas, los judíos se habían sentido aludidos. Entonces se acercaron a él y la primera oportunidad que tuvieron, le hicieron una pregunta. Y la pregunta ¿es o no legal pagar tributo a César? Para nosotros parecería una pregunta muy simple, pero una pregunta que tenía una trampa. ¿Por qué? Porque el gobierno de Roma, hermanos, tenía tres clases de impuestos para los judíos y eran impuestos muy pesados. Así es de que si el Señor Jesús contestaba que no era legal dar tributo a Roma, inmediatamente lo hubieran arrestado y lo hubieran procesado por las leyes de Roma. Pero si por otro lado Jesús decía que era legal, apoyaba al gobierno de Roma, iba a perder toda clase de confianza del pueblo que le estaba escuchando. Así es de que Jesús inteligentemente les contesta: denme una moneda. Y le dieron una moneda y la moneda tenía ahí impreso pues la figura, la esfinge de César. Y él dice: ¿qué es? Bueno, pues es la figura de César. Bueno, les dice: den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús, con la sabiduría y con la inteligencia, les marcó que no iba por una parte a ponerse en contra del gobierno romano, él no venía a eso, ni por otra parte se iba a confrontar con el pueblo al cual amaba. Jesús simplemente contestó con sabiduría y nos enseñó a nosotros como seres humanos que tenemos dos ciudadanías mientras estemos en este mundo. En este mundo tenemos que pagar los impuestos. A todos nos corresponde pagar impuestos. No podemos dejar de hacerlo. Pero hermanos, a Dios tampoco debemos de dejarle de dar lo que a Él le corresponde. Yo te desafío este día a que tú precisamente reflexiones en tu vida. Si estás siendo fiel a Dios. Probablemente al César lo somos de manera coercitiva, pero el Señor hace una invitación, aunque es un mandamiento, a diezmar y a dar, pues lo dejamos siempre al hecho de la voluntad de la gente. La pregunta es: ¿realmente tú estás cumpliendo con el Señor? Después se acercaron los saduceos y los saduceos le hacen otra pregunta. Dice en Mateo 22, 23 al 33, le contaron una historia
Y esa historia tiene que ver con la resurrección. Dice, se dirigieron a Jesús y le cuestionaron: Maestro, dijeron, Moisés dijo, si alguno muere sin dejar hijo y su hermano se casará con su mujer y tendrá descendencia para el hermano muerto. Dice, le cuentan la historia de una persona que se casó y esa persona tenía 7 hermanos, pero él murió y luego el segundo hermano se casó con ella y luego el tercer hermano y luego el cuarto hermano y el quinto hermano. La pregunta final que le hicieron a Jesús, bueno, en la resurrección, ¿cuál será su esposa? Ahora recuerden, los saduceos no creían en la resurrección. Era un punto de choque con los fariseos, que los fariseos sí creían en la resurrección. Y ellos le hicieron esta pregunta precisamente para causar malestar y choque con Jesús. Entonces Jesús sabiamente les dijo: ustedes no saben realmente lo que están preguntando y no han leído acerca del Señor. Dice, cuando venga la resurrección de los muertos, no se darán en casamiento, porque la persona que muere es como los ángeles. Y entonces el Señor Jesús les refiere a aquel pasaje donde dice, no han oído, donde dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Cuando la gente escuchó esta respuesta de Jesús, se quedaron admirados de su enseñanza. Así es de que Jesús, una vez más con su sabiduría, les contestó de que una vez que nosotros estamos allá, no tenemos necesidades físicas. La necesidad de un acompañamiento es aquí en esta tierra. Pero una vez que partamos de esta tierra, el Señor lo es todo para nosotros. Y todas nuestras necesidades se esfuman y Él llena todas nuestras necesidades. Finalmente, se acercan los fariseos y le dan otra pregunta. Acuérdense, la primera pregunta fue de los escribas, la segunda de los saduceos y ahora vienen los fariseos. Y los fariseos le dicen, bueno, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Esperando también de alguna manera que Jesús se confundiera, porque acuérdense que el Antiguo Testamento tiene 613 mandamientos. Entonces imagínense para Jesús repasar los 613 mandamientos era casi imposible. Y Jesús sabiamente les dijo, el gran mandamiento es este: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Fusionó el gran mandamiento de los judíos, el Shema Israel, el Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor nuestro Dios uno es, y lo fusionó junto con el pasaje de Números donde dice que debes de amar a tu prójimo como a ti mismo. Así es de que este día fue un día en que Jesús se confrontó con personas de su tiempo, pero Jesús siempre fue a la palabra y siempre respondió bajo el precepto de la sabiduría de Dios. Dios quiera, hermanos, que nosotros en este día no seamos de los que confrontemos al Señor, sino más bien seamos de los que creamos en Él. Creamos que Él es Dios y no caigamos en la categoría de lo que Jesús hizo al principio, precisamente narrando estas 3 parábolas donde los judíos eran condenados o eran descartados o eran aquellos que habían matado al Hijo de Dios. Padre, este martes te damos gracias porque con tu sabiduría y con tu amor tú nos demostraste que podemos contestar a la gente. Danos
ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de amor, pero también danos fe para seguir creyendo en ti en medio de estos tiempos difíciles. Gracias te damos. Bendice este día a mis hermanos, a sus familias. Prospera todas las actividades que ellos hagan. En el nombre de Jesús. Amén.